cual le da una característica importante a la membrana nuclear. En cambio, la membrana nuclear interna no es así, no tiene esos ribosomas adheridos, pero entre la primera y la segunda membrana que hemos mencionado existe una cisterna perinuclear o un espacio perinuclear. Hacia adentro está conteniendo el núcleo solo, si quieres tú, la parte de la cardiolinfa, que también se llama la parte fluida, y además vamos a estudiar al núcleo. Sin embargo, también tenemos que ver unos pasadizos que van desde el exterior del citoplasma hacia el interior del núcleo, llamados los poros nucleares, mejor conocidos como complejos poros nucleares. Aquí vamos a ver entonces la constitución ultraestructural de un complejo poro nuclear. Tiene dos partes, una unidad citoplasmática y tiene una unidad nucleoplasmática, la que está inserta dentro del núcleo y la otra que corresponde a la parte del citoplasma. Pero su caracterización es interesante porque tiene 4 elementos constitutivos del poro nuclear que vamos a preguntar en el examen, ¿no? Tiene el andamio, miren, 1 viene a ser el andamio, 2 la subunidad transportadora, y esto es interesante, ¿no? Aquí está las subunidades transportadoras, los filamentos gruesos, miren, que van a ver a la parte citoplasmática, los filamentos gruesos de proteínas, y finalmente el cesto o canastillo, que eso mira a la parte nucleoplasmática, que está constituida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filamentos que constituyen el canastillo. Así entonces, este complejo de proteínas constituye el complejo poro nuclear y es el sitio selectivo de ingreso y salida de diferentes componentes desde el citoplasma hacia el núcleo y del núcleo hacia el citoplasma. Particularmente tendríamos que destacar a los ribosomas, quienes van a precisamente salir una vez que se forman en el núcleo a partir de estos complejos poros nucleares. Esta unidad complejo poro nuclear es muy selectiva, deja pasar específicamente todos los elementos que van a servir para sintetizar lo que van a ser los ribosomas y seguramente desde el citoplasma para el núcleo y del núcleo para el citoplasma lo mismo, ¿no? Entonces, ahí está el complejo poro nuclear importante. Aquí también podemos observar el mismo diseño, podemos decir, ultraestructural. Su componente de membrana, alfa-citomembrana, miren, esa membrana de mosaico fluido que ya lo conocemos, es igualito para la parte nuclear. En la membrana nuclear interna y externa, ahí está, todo es igual, ¿no? Entonces, estas son las características de las cuales tenemos que estar convencidos de sus elementos constituyentes. Por otra parte, el núcleo, en el interior del núcleo, dependiendo al núcleo, lo vamos a estudiar en 2 etapas, hemos dicho, ¿no? En interfase y en división celular. En interfase quiere decir que el núcleo, la célula, está cumpliendo por excelencia todas sus funciones para las cuales ha sido programada o creada, digamos así, la célula. En cambio, cuando entra en un periodo de división celular, entonces las características del núcleo cambian. ¿Por qué? Porque cuando está en interfase, la cromatina, el DNA, el RNA, no se encuentra formando los cromosomas que vamos a ver, que son en la división celular. Aquí no, está dispersa o condensada y se puede decir que es la cromatina nuclear. Nosotros vamos a conocer 2 tipos de cromatina y eso hay que señalarlo, ¿no? La heterocromatina, llamada también condensada, y esto es interesante, sus genes
están dispuestos para la transcripción del RNA mensajero. Esto va a ser pregunta de examen, les prometo, muchachos. Voy a preguntar, ¿cuál de las cromatinas está predispuesto a sus genes para la transcripción del RNA? Entonces es la heterocromatina. ¿Y dónde se ubica esta heterocromatina? Primero, en la periferia del núcleo. Miren, estas manchas oscuras que están viendo en este dibujito corresponde a la heterocromatina o cromatina condensada. Esto. ¿Y por qué se adhiere primero en la parte periférica de la cara interna de la membrana nuclear interna? ¿Por qué? Porque ahí existe un elemento que se llama lámina fibrosa. La lámina fibrosa es como una red de proteínas que están solo en la cara interna, ¿no?, de la membrana nuclear interna, ahí adentro. Entonces, ¿qué le va a servir de sostén, de albergue, si quieres tú, a la heterocromatina? Entonces, esto es interesante, estamos viendo ahí la heterocromatina, pero no es solamente la única ubicación. La segunda está dispersa entre las masas irregulares, mira, aquí está, dispersa entre lo que es la disposición del nucleoplasma, ¿no? Entonces, no nos olvidaremos. Yo voy a preguntar en el examen parcial seguramente esto. ¿Qué elemento o disposición estructural del núcleo ayuda al sostén de la heterocromatina en la parte periférica? ¿De eso no? Ustedes dirán, la respuesta es la lámina fibrosa. Miren, la lámina fibrosa, estoy repitiendo varias veces esto. La lámina fibrosa, entonces, es el elemento importante que va a sostener a la heterocromatina, pero dispuesta en la periferia. Pero la heterocromatina está dispuesta en tres partes. En grumos, ahí pueden verla, dispersa en masas o grumos irregulares, y en tercer lugar, asociado al nucleolo. Miren, aquí está. Entonces, hay tres, ¿no? Yo puedo preguntar, ¿la heterocromatina está dispuesta en el núcleo? Inciso A, adosada a la lámina fibrosa. Inciso B, dispuesta o dispersa, si quieres tú, en masas en el núcleo plasma. Y la tercera, asociada al nucleolo. Todos, ninguno. La respuesta sería todos, ¿no ven? Todos. Así vamos a hacer las preguntas, ¿listo? Y después tenemos a la eucromatina. Mira, esto no debes olvidar. ¿Qué tipo de cromatina sus genes están dispuestas para la transcripción del RNA? Ustedes tienen que responder la heterocromatina o cromatina condensada, es su otro nombre que se conoce. ¿Listo? Listo. Pero la eucromatina, ahí está, llamada también cromatina extendida, una es la condensada como masas que están viendo y la otra es la extendida. Ahí sus genes están dispuestas para la transcripción en DNA. La primera era en RNA, y esta es en el DNA y en RNA mensajero, especialmente para poder conectar los ribosomas, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de la heterocromatina, de la cromatina, digamos, dispuesta en dos formas, hetero y eucromatina. Ahora, esta cromatina, cuando entra en división celular, se va a espiralizar, se va a envolver para formar los cromosomas. Pero en la etapa de interfase no hay cromosomas, están heterocromatina o eucromatina. Listo, chicos. Entonces, ahí está. Miren, aquí tengo a un cromosoma, pero esto ya se va a ver en la etapa de la división celular. La cromatina es la que se va a envolver para formar los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Estructuras microscópicas, pero formadas especialmente por DNA. ¿Eso qué quiere decir DNA? La eucromatina, pues, ¿no ven? La verdadera, la extendida. Esa eucromatina es la que formará a los cromosomas, se va a espiralizar, miren, así es, ¿no?
formadas por DNA y proteínas histonas. Entonces, dos tipos de proteínas forman los cromosomas: DNA, histonas y muy poquito RNA. El RNA casi no participa en la formación de los cromosomas. Es típico de las células eucariontes, ¿no ven? Y vamos a observarle en la metafase. Enseguida vamos a ver después de la profase la metafase. Hay de las mitosis o también en la meiosis, en la segunda mitosis de la meiosis, ¿no? Así es. Entonces es el encargado de transmitir el carácter de herencia de las células para mantener la especie, ¿no? Así es. Ese es el cromosoma. La cromatina extendida, sus genes ya hemos dicho, la extendida está dispuesta para la transcripción del DNA y muy poquito RNA mensajero. Entonces ya habíamos visto esto, pero lo que vamos a mencionar ahora de la eucromatina es que sus filamentos de cromatina aproximadamente miden 30 nanómetros, pero cada filamento está constituido por solenoides y cada solenoide en 6 nucleosomas y cada nucleosoma en 11 nanómetros por octámeros. Son proteínas octámeros que enseguida vamos a ver. Y el DNA de enlace de 150 pares de nucleótidos. Miren aquí, está muy bonita esta preparación de histología. Ampliando, vamos a ver eso en la cátedra también, lo que corresponde a la eucromatina y la heterocromatina. Aquí hetero, que está adosada a la lamina fibrosa, hemos dicho, ¿no? Y esta es la eucromatina constituyendo la parte que va a disponerse para la transcripción del DNA. Ahí está. Entonces, lo que iba hablando hace rato era esto. Cuando examinamos el microscopio electrónico, dice, vamos a ver a la eucromatina, que generalmente sirve sus genes para la transcripción del DNA. Entonces, cada filamento, miren, este es un filamento, ¿no? Está constituido por solenoides, así es, por solenoides. Y esta organización es de 6 nucleosomas que hacen un solenoide, eso es importante. 6 nucleosomas, y aquí observamos, muchos lo llaman collar de perlas, ¿no? Pero si observamos esto, que son los solenoides, 6 solenoides, y se agrupan, van a constituir un nucleosoma, perdón, 6 nucleosomas, un solenoide, al revés, ¿no? Y como enlace, como si fueran collares de perlas, tienen proteínas histona. Ahora, cada nucleosoma está constituido de octámeros o proteínas que se van a repetir en esta forma: H2A, H2B, H3 y H4. Lo vemos eso enseguida. Miren, aquí tengo yo con mayor explicación, en el librito también ya se los he puesto. Este es un solenoide. Y tenemos 6 nucleosomas: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me entienden? 6 nucleosomas. Ahora, el conjunto en hilera de 6 en 6, que son los nucleosomas, los solenoides, van a formar el collar de perlas y las fibras, ¿no?, de DNA. Entonces, ahora, cada nucleosoma, aquí está, son como unas galletitas, ¿no?, los nucleosomas, vamos a ver que son proteínas que están formadas por octámeros. Ahí mismo está. A ver, veremos, aquí está. Mira, envueltos por proteínas histona, ¿no es cierto? Histona, cada 6 van a ser los nucleosomas. Entonces, aquí vamos a entender que las proteínas histonas, aquí tenemos, son 1, 2, 3, 4, pero son dobles, mira. Octámero, por eso es 1, 2, 3, 4, más 4 serían 8. 8 octámeros de histona. ¿Y qué son histonas? Son proteínas, ¿no?, que tienen que ver con el DNA o ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? Y entonces estas proteínas de los octámeros son H2A, así se los llama, H2B, H3 y H4, ¿no? Así está constituido entonces en última instancia la ultraestructura del DNA. Y claro,
todas estas unidades van a determinar la herencia en las células, ¿no ve? Aquí también otra vez el ejemplo de lo que constituyen los nucleosomas y los solenoides. Miren, ahí están, formando ese collar de perlas unidos por proteínas histonas. Y ahí tenemos los nucleosomas y los octámeros, ¿no?, que hemos mencionado. Todo esto está constituido de esta manera, pues. Ahora, en el núcleo hay dos zonas interesantes que hay que analizar también. Una sería la zona fibrilar, que hemos dicho hace rato que va a contener especialmente a la heterocromatina, cromatina condensada. Esa partecita es interesante. Y la zona granular, que va a rodear al interior, en el caso constituyendo el RNA, ácido ribonucleico, formado y ensamblado con ribosomas. Ustedes saben que entre DNA y RNA lo que les diferencia son los azúcares, ¿no?, que van a constituir la ribosa y la desoxirribosa. Entonces, esa es la característica interesante que va a ser en el núcleo sus regiones fibrilar y granular. Y ahora, ¿qué pasa con el nucleolo? ¿Qué es el nucleolo? Hay muchas células que pueden presentar más de un nucleolo, no siempre es único. Pueden presentar más de un nucleolo. Y entonces el nucleolo no es ningún órgano, no tiene membrana, nada, es una condensación, ¿no? Es una condensación del nucleolo y tiene varias zonas en su organización que lo vamos a ver. Ahí está. Tiene una parte granulosa, tiene una parte fibrosa y tiene una región que se llama centro organizador nuclear. Pero no te olvides que también vamos a ver masas de heterocromatina, ¿no ve? Por eso hemos dicho 3 regiones que constituyen la heterocromatina. Y entonces, así, en este dibujito, vamos a presentar lo que hemos ido mencionando. El componente fibrilar denso, que son masas, miren, ahí está. El componente, no, ambas, varias masas de estas hay. El componente granular, ¿no?, que corresponde también a la parte de organización nuclear, parte fibrosa, parte granulosa y la matriz nucleolar, ¿no ve? Pero no nos olvidaremos que formando parte del nucleolo también está la heterocromatina. Ahora, ¿cuál es el papel importante que tiene el nucleolo? ¿Para qué sirve? Para la formación de los ribosomas. Esto vamos a preguntar en el parcial. ¿Dónde se forman los ribosomas? Y específicamente, ¿en qué ultraestructura, diremos, se forman en el núcleo? ¿En qué región? En la parte, digamos, del nucleolo. Ahí se forman, pero con mayor propiedad en la parte granulosa del nucleolo. ¿Listo? ¿En qué región entonces, repetimos la pregunta, se formará? ¿Se sintetizará? Mejor. Se puede decir formación o síntesis también. ¿En qué región se sintetizarán los ribosomas? Después van a salir así los ribosomas, ¿no? Entonces, diremos, se forman, se sintetizan en el nucleolo. ¿Pero en qué región del nucleolo? En la parte granulosa. ¿Listo? Porque voy a ponerse ahí en la parte fibrosa, pues cualquier cosa puedo ponerse, ¿no? Pero es la parte granulosa del nucleolo el que va a producir la síntesis de los ribosomas. En cambio, la matriz nuclear son fibras, ahí está, que solamente participan de la organización nuclear, nada más. Entonces, esa es la característica importante del núcleo. Aquí lo vemos en otra esquemita, lo mismo para hablar de las mismas características que corresponde a su parte fibrilar, a su parte granular. Y miren estas esferitas que se están formando, vienen a ser los ribosomas, ¿no? Ahí están. Esta es la parte del componente granular, donde precisamente se van a formar los ribosomas. Ahí está este dibujito muy explícito para entender, pero además estos ribosomas tienen 2 partes, una subunidad grande y
y una subunidad pequeña, ¿no? Que tienen un peso molecular muy distinto. Es ver, les dije en la anterior clase, ¿no? Tienen peso molecular. Bien, este nucleolo entonces tiene esta característica interesante. Este es otro esquemita para hablar de lo mismo, pero para ver inclusive cómo estos ribosomas, con sus subunidades grandes y pequeñas, van a poder transportarse, salir desde el nucleolo al citoplasma mediante los poros nucleares. Muchos de estos ribosomas se van a adherir a la membrana del retículo endoplásmico rugoso y muchos se van a quedar en el citoplasma unidos por RNA mensajero, ¿no? Para hacer la síntesis de proteínas. Entonces, ahí está el nucleolo y todo lo que hay también en los ribosomas están estas especies de colitas, son péptidos o polipéptidos, si quieres, de proteínas que están uniendo aminoácidos, que es su función importante de los ribosomas. Entonces, producirán aminoácidos y los aminoácidos se irán juntando en mono, bi, tripéptidos, polipéptidos, oligopéptidos, hasta alcanzar el peso de proteínas. Y esa es su función importante y es parte de los, como digamos, de los organitos intracitoplasmáticos no membranosos, los ribosomas. No son membranosos. ¿Listo? Muy bien. Hablamos un poquito del fluido ahora que está dentro del núcleo, ¿no? O del núcleo, perdón, del núcleo. Es el nucleoplasma, ¿no? También se lo llama cariolinfa, por si acaso en algunos libros. Cariolinfa o nucleoplasma es la parte fluida, pero que está constituido de 4 componentes, ¿no? Importantes. La parte del nucleoplasma o la cariolinfa. Tiene gránulos de intercromatina, gránulos de pericromatina, partículas de ribonucleoproteínas y una matriz nucleolar o nuclear. Esa es su característica de esta parte fluida que corresponde al nucleoplasma dentro del núcleo celular. Entonces, esas características nos hacen entender todo lo que ha sido la organización celular. En estas 3 clases hemos ido hablando desde citomorfología.